Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. La charla de hoy es con el periodista, investigador y escritor Víctor Ronquillo sobre el caso Ayotzinapa. Nuestro reportaje es acerca del cártel inmobiliario en la Benito Juárez. Jorge Meléndez analiza qué está pasando en el PRI. Y en el ámbito internacional hablaremos de la candidata italiana Giorgia Meloni y cómo la derecha fascista toca la puerta en ese país. Disfrute de nuestra selección musical. Buena tarde, les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Hoy viernes 26 de agosto le tenemos preparado un recorrido informativo de lo más relevante de la semana. Por ello le invito a que permanezca en sintonía los próximos 50 minutos. Agradecemos las llamadas y mensajes que enviaron la semana pasada. Hoy también esperamos sus comentarios a través de dos vías. Puede enviar un mensaje de WhatsApp en el número 5512 33 29 15 o llame al número telefónico 55 41 55 10 60. Nos interesa su opinión. Ahora damos paso a la entrevista. Adelante. Diálogo semanal. Tenemos el honor de entrevistar al maestro Víctor Ronquillo sobre un asunto trascendente desde hace muchos años que se había querido ocultar, desviar, opacar, ignorar, que es el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En un primer momento, mi querido Víctor, ¿qué te parece la investigación y el resultado final, que no lo conocemos completamente todos, pero los apuntes que dio el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas? Bueno, a mí me parece que hay dos hechos que son fundamentales y que de los que ya sabíamos y teníamos información al respecto. Uno, que sin duda se trata de un crimen de Estado, ¿no? Un crimen de Estado que se da en dos fases. Una fase tiene que ver con la desaparición de los estudiantes aquella noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, y otro que tiene que ver con la llamada construcción o con la construcción de la llamada verdad histórica. El otro hecho es muy lamentable porque el Estado mexicano acepta ya de manera clara, contundente, que estos estudiantes fueron ejecutados. Lo que no ha sido aceptado en este momento por los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, ellos siguen reclamando y siguen en la búsqueda de sus compañeros con vida. Me parece, por otro lado, Jorge, que la investigación que se ha realizado en términos de la compilación de la información que había dispersa por diferentes fuentes ha sido acertada. También me parece que ha habido una intención claramente que procede de la voluntad política de esclarecer estos hechos, que sin duda es encomiable y nos lleva a lo que lamentablemente puede ser esta triste ejecución por parte de integrantes del Grupo Guerreros Unidos asociados a distintas policías con la aquiescencia de autoridades federales como el propio ejército, Jorge. Creo que la investigación en sí misma, como se ha presentado, es desde mi punto de vista un adelanto en términos de lo que realmente puede ocurrir con la captura de posibles culpables, tanto por comisión de delitos de desaparición forzada, por delitos de tortura y obviamente también por delitos que están vinculados a la omisión y la negligencia por parte de la actuación de autoridades del más alto nivel de gobierno.
Dijiste una cosa, mi querido Víctor Ronquillo, y he leído 2 artículos de Jorge Cepeda Patterson, y dice él que esto no se puede catalogar como un crimen de Estado. Otros compañeros nuestros me han dicho, como Temoris Greco, que sí, aunque no esté en una constitución o en una ley o en eso, plasmado, este sí fue un crimen de Estado por lo que tú has señalado, por una coalición de personajes del más alto nivel a los más bajos, podríamos decir, del procurador a los policías estatales de Guerrero. ¿Cuál es tu punto de vista, mi querido Víctor Ronquillo? Bueno, mira, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que este crimen se perpetra con la participación de diferentes policías municipales, también estatales, vinculadas al grupo criminal de Guerreros Unidos. Es importante también señalar que este crimen se perpetra en como fruto de una terrible complicidad entre el poder político corrupto, los viejos cacicazgos y lo que podemos considerar este poder criminal. Este crimen se perpetra con recursos, con la infraestructura posible, y con ello me refiero a las patrullas, a las armas, a todo esto que están pagadas con recursos del Estado. Las policías están funcionando como sicarios de la propia organización criminal. El poder político está funcionando como en asociación con estos criminales en el negocio del trasiego de drogas, en el manejo de la economía del delito, y algo que es muy importante, ¿no? En complicidad, utilizando esos recursos del Estado. Cuando hablamos de crimen de Estado, no hablamos de que Peña Nieto operó este crimen y lo diseñó y lo llevó a cabo. Hablamos de la utilización de los recursos del Estado para la comisión de esta terrible crimen, de la desaparición, y ahora sabemos de la ejecución, voy a decir posible ejecución, de los estudiantes, ¿no? Se utilizaron esos recursos. Y en cuanto a la otra parte de ese crimen de Estado, en cuanto a la construcción de la verdad histórica, ahí sí, no hay la menor duda de cómo el Estado mexicano y las más altas autoridades del Estado mexicano conspiran para determinar, a través de una serie de elementos que resultan falsos, la llamada verdad histórica, con el propósito de exculpar a quien pueda ser responsable de estos hechos. ¿Por qué esta exculpación? Con un afán de, digamos, de resolver de manera inmediata un crimen por el que se generó una enorme presión social, o por ocultar a los posibles beneficiarios del negocio, de un enorme negocio de tráfico de heroína, posibles beneficiarios de ese negocio que puede ser que hayan estado incrustados en lo que podemos considerar las fuerzas vivas del Estado mexicano. ¿Le hace el ejército o le hace el poder político, Jorge? Fíjate que lo que acabas de decir es muy importante, porque hace unos días hubo el mayor decomiso en los últimos años, y ha habido otros, pero el mayor decomiso en los últimos años de estas sustancias como heroína y cocaína por parte del señor García Harfuch. Sin embargo, en las primeras versiones que tenemos, por llamarla de esta manera, la Fiscalía General de la República dice que puede estar imputado en este asunto el señor García Harfuch. Y leo hoy en un artículo de Roberto Rock que él ya no estaba en Guerrero, sino que lo habían mandado a Michoacán. ¿Por qué la Procuraduría, la Fiscalía, que ha sido tan lenta, omisa y parcial, mete al señor García Harfuch en este asunto que, según algunos periodistas que ya cité, como el señor Rock, dicen que ya no estaba ahí? ¿Cuál es tu punto de vista, mi querido Víctor Ronquillo? Bueno, ciertamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe habla de que García Harfuch
había sido trasladado ya a Michoacán una semana antes de los hechos. Eso es un hecho, por lo menos en cuanto a la información presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más allá de los comentarios, por supuesto, respetables de distintos colegas periodistas como Roberto Roch. Mira, hay otro elemento que es importante en relación a estos hechos, ¿no? Si es cierto que García Harfuch había dejado ya Guerrero y había dejado sus funciones oficiales en Guerrero, esas funciones lo llevaron a tener información, como ocurrió con las autoridades de distintos niveles de gobierno vinculadas a las tareas de vigilancia y seguridad pública, sobre el avance y la actuación de los guerreros, sobre sus vínculos con el poder político en Iguala, con la presidencia municipal encabezada por José Luis Abarca. Abarca, ¿no? Entonces, esta exculpación, entre comillas, tiene que ver, sí, con lo que ocurrió, pero no tiene que ver, desde mi punto de vista, con la posible omisión. García Harfuch tenía información al respecto, como la tenía el propio procurador de justicia del estado de Guerrero, como la tenían los más altos niveles de las instituciones de seguridad en este país, porque se llevaban a cabo reuniones semanales en que se informaba sobre esta realidad. Las autoridades no intervinieron y esta colusión entre el poder fáctico del crimen organizado, el poder corrupto criminal y los viejos caciquismos llevó a una tragedia como lo ocurrido con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Jorge. Y te faltó por ahí a un señor que ahora hasta se dice que es nuestro compañero en los medios, Ángel Aguirre Rivero, que era el gobernador de Guerrero, ¿no? Y qué horror que esté publicando en un periódico, cualquiera que sea, un sujeto de estas medidas. ¿Por qué crees tú, Víctor Ronquillo, que llegó hasta esta situación, pues yo diría, catastrófica después de 68, un gobierno como el de Enrique Peña Nieto, de desaparecer a estos compañeros? Sabemos del famoso quinto camión que seguramente llevaba droga y por eso iba vacío, etcétera. Ya tenemos todos los informes, como tú has señalado, leyendo una serie de documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás. Pero ¿por qué llegarían a tal horror estos señores del régimen de Enrique Peña Nieto con estos muchachos? Bueno, aquí hay un par de hipótesis, ¿no? Una tiene que ver, digamos, con lo que yo conversé en distintos momentos con los estudiantes, algunos sobrevivientes de los hechos, algunos integrantes de la Normal de Ayotzinapa que no participaron en los hechos, pero que en esos momentos estudiaban en la propia Normal, ¿no? Para ellos había ya desde hacía por lo menos un par de años, por parte de las autoridades de Guerrero y las autoridades federales, un enorme resentimiento en contra de las acciones de los normalistas, ¿no? Acciones políticas. No hay que olvidar el carácter popular de la Normal de Ayotzinapa, su trabajo en favor de los pobres en Guerrero, la semilla que sembró Lucio Cabañas es muy importante y ha fructificado en muchas personas. Hay un documental que nosotros armamos con la Universidad Iberoamericana, producido por la Universidad Iberoamericana y producido también. Sí, dime. Querido Víctor Ronquillo. No, faltaba más. ¿Dónde podemos ver ese documental? ¿Cómo se llama? Se llama Ayotzinapa, la otra historia, y está producido, decía yo, por la Universidad Iberoamericana, Jorge, y por la propia Normal de Ayotzinapa, algo que resulta en apariencia muy contradictorio, pero si tú ves de fondo las tareas a las que se abocan o que se abocaron en esos momentos estas instituciones educativas que tienen que ver con la reivindicación de una lucha en favor de los más desfavorecidos, valga la redundancia, pues encontrarás puntos de contacto, ¿no? Entonces, en ese documental, los estudiantes hablan de cómo dos años antes habían sido ya víctimas de ataques, de agresiones, como resultado de su actuación política, como resultado de
de ese trabajo que incluso profesores egresados de la Normal de Ayotzinapa hasta hoy siguen realizando en comunidades apartadas y empobrecidas de Guerrero, en la construcción de un intento de nueva realidad social. Para decirlo pronto, Jorge, en Guerrero aún hoy no hay alternativas para los jóvenes, o se integran al ejército o se integran al narcotráfico o buscan una salida todavía hoy en la Normal de Ayotzinapa, donde son formados en ese sentido. Entonces, esa es una posible hipótesis, ¿no? Un enorme resentimiento por estos grupos de poder fáctico, de viejo caciquismo, de poder político en contra de los integrantes de la Normal de Ayotzinapa, que ellos llaman todavía hoy ayotzinapos, con una carga despectiva grave. Y por otro lado también, pues la otra hipótesis, y que es también parte de esta realidad, es que, bueno, lamentablemente se encontraban en un lugar y en un momento no adecuado. Esto tiene que ver con el secuestro del autobús donde se transportaba heroína. En esta hipótesis cabe también reflexionar, y esto es parte de la realidad, y también hay que decirlo, esto fue meramente accidental, fue azaroso o fue resultado de la penetración de la propia Normal de Ayotzinapa, de grupos vinculados al crimen organizado y la utilización de algunos estudiantes para estas finalidades. Lo que estoy diciendo es muy grave, yo lo sé, pero es parte de la realidad y también tenemos que reconocerlo, Jorge. También, indudablemente, hubo infiltración por parte del ejército, había un elemento que desapareció y lo sabemos ahora, muchacho, ¿no? Que estaba... ¿Sí? Y no se procedió, además, no se procedió conforme al protocolo de desaparición de militares, no se procedió. Entonces, todo esto forma parte, pues, de una intrincada realidad, Jorge. Te habíamos preguntado dónde podemos ver ese documental, que sería maravilloso, y advierto yo, y es una opinión personal, yo he conocido a algunos rectores, tanto en Puebla como en la Ciudad de México, de la Universidad Iberoamericana, y mis respetos, son incluso más decididos, más valientes, más luchadores por la justicia que muchos de la UNAM. Acordémonos que tuvimos un rector 8 años en la UNAM, José Narro Robles, que era miembro del PRI, era para taparnos la cara de vergüenza. Pero ¿dónde podemos ver el documental, mi querido Víctor Ronquillo? Sí, justo, y qué bien que lo mencionas, la época en que realizamos este documental, yo trabajaba en Ibero 90.9, que es la estación de radio de la Universidad Iberoamericana. El rector en esos momentos era David Fernández, una persona vinculada a la defensa de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro en los años 80 y 90, y este documental se puede ver en YouTube. Simplemente hay que poner Ayotzinapa, la otra historia, y de inmediato se va uno al documental. Y es muy interesante porque lo que hicimos nosotros fue documentar la historia del normalismo rural, contamos la historia de la Normal de Ayotzinapa y luego después a partir de los testimonios de los propios estudiantes, ponemos en tela de juicio algunos elementos de la llamada verdad histórica desde ese entonces. Es un documental recomendable y además pues tiene esta suerte de vinculación entre una institución como la Universidad Iberoamericana y la propia Normal de Ayotzinapa, con quienes realizamos este documental, Jorge. Pues te agradecemos muchísimo, Víctor Ronquillo. Quisiéramos charlar más contigo, pero el tiempo, ya sabes tú, es implacable en los medios, pero veremos este documental y esperaremos después de verlo, y como el documental que hizo Temoris Greco con su hermano también acerca del asunto, para que la gente sepa encontrar estos documentos y no se vaya con las falaces verdades oficiales estilo Murillo Karam, Peña Nieto y demás. Te agradecemos mucho, Víctor Ronquillo, un investigador de mucha profundidad en el periodismo mexicano, y con este documental quedará demostrado lo que estoy diciendo.
no porque lo esté entrevistando y seamos amigos de hace años, sino porque lo demuestra con sus trabajos. Un abrazo, Víctor Ronquillo. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo para ti. Tú sabes que te aprecio profesionalmente y que te aprecio y te quiero mucho también como colega y como amigo. Un abrazo, mi querido Jorge. Gracias. El día 26 de septiembre, sufrimos un atentado por el gobierno. Este mensaje es transmitido a toda aquella gente que nos escucha. Nos oprimieron, sembraron un nuevo amanecer. Si nos oprimieron, no nos vencieron. Si nos oprimieron, no nos vencieron, no. No nos callaron, despertaron nuestra sed. Nos oprimieron, sembraron un nuevo amanecer. Si nos oprimieron, no nos vencieron. Si nos oprimieron, no nos vencieron, no. Y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No me detendré hasta tenerte cerca. Pues este sentimiento no lo podrán apagar. La esperanza nos alumbra para poder avanzar. Cantar, el corazón libre que no callará, ni conseguir a los que quisieron callar. 21st century, things haven't changed. Fight them back. ¿Verdad? ¿Dónde estás, justicia? ¿Dónde estás, dignidad? ¿Dónde estás, humanidad? ¿Dónde estás, verdad? ¿Dónde estás, justicia? ¿Dónde estás, dignidad? ¿Dónde estás, humanidad? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Gritan los muros, faltan 43 en este mundo oscuro. ¿Dónde están? Gritan los muros. Pasen los años, pasen los meses, pasen días, nos faltan 43 compañeros, hasta que aparezcan, vamos a seguir luchando, porque la lucha de todos, ninguna lucha es aislada, Ayotzinapa somos Ayotzinapa, somos Ayotzinapa, somos Ayotzinapa. Me pregunto, ¿dónde está la verdad? Yo me pregunto, ¿habrá justicia o libertad? Ayotzinapa somos todos. Un crimen de Estado por una coalición de todos los niveles de gobierno y la construcción desde la más alta de las esferas de la llamada verdad histórica nos lleva a un hecho muy lamentable y que dañó gravemente al país: la posible ejecución de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esperemos que continúen las aprehensiones de los 20 militares y de todos los involucrados, además de Murillo Karam, que ya fue vinculado a proceso. Agradecemos a Víctor Ronquillo por su análisis sobre este caso y hay que ver el documental Ayotzinapa, la otra historia. Lo encuentra en YouTube. En la música escuchamos Va por los 43, Ni Perdón ni Olvido, de Adriana Lucía Martínez Chávez, Alejandro Zúñiga Gil, Fabián González Romero, Jorge Velázquez Ramírez y Rodrigo López, interpretada por Adriana Primavera, Lengua Alerta y Tijuana No. Ahora le invito a escuchar nuestro reportaje. Crisol informativo con Víctor Bárcenas. El cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Las denuncias ciudadanas desde hace años eran un clamor en la alcaldía Benito Juárez en contra de los cientos de nuevos edificios que pulularon y se construyeron irregularmente durante las administraciones de gobierno del Partido Acción Nacional en dicha demarcación. Finalmente, debido a un incidente en la explosión de una lavadora en un edificio en la Colonia del Valle hace un año, las indagaciones de la Fiscalía General de Justicia determinaron el modus operandi mediante el cual funcionaba el llamado cártel inmobiliario. El esquema señala que un grupo de funcionarios de la alcaldía Benito Juárez
recibió de varias empresas constructoras sobornos en forma de propiedades a cambio de obtener permisos de construcción que en algunos casos eran ilegales. La Fiscalía, hasta el momento, ha podido vincular a dicho entramado de corrupción a 42 inmuebles que son investigados en su edificación, así como también a una decena de empresas vinculadas a los exfuncionarios que manejaban ingresos millonarios. El boom inmobiliario se desató desde hace 12 años en Benito Juárez. La frenética construcción, que ha generado una crisis de servicios en la demarcación, abarcó las administraciones de los 3 gobiernos panistas de 2009 a 2018, encabezados por Mario Palacios, Jorge Romero y Christian von Roerich, estos dos últimos ahora coordinadores parlamentarios del PAN en la Cámara de Diputados y el Congreso de la Ciudad de México, respectivamente. La Fiscalía Capitalina ya detuvo bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, por este caso, a Luis Vizcaíno Carmona, quien fue director jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez entre los años 2009 y 2016. Como parte de las pruebas en contra de Vizcaíno Carmona, la Fiscalía Capitalina aseguró que durante su encargo público habría recibido más de 65 millones de pesos por medio de depósitos a cuentas de las empresas Residencial Cami y Residencial Mariposa, empresas de las cuales el exfuncionario presuntamente sería dueño. Existe también una acusación por enriquecimiento ilícito en contra del exdirector de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Nicias René Aridgis Vázquez, quien logró ampararse ante los señalamientos, y será la justicia federal la que determine en los próximos meses las pruebas en su contra. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, el cártel inmobiliario operaba a través de un esquema de enriquecimiento ilícito basado en el intercambio de favores con constructoras y desarrollos urbanos, así como la extorsión a empresarios en la alcaldía Benito Juárez. La Fiscalía Capitalina señala que es probable que Luis Vizcaíno y Nicias René Aridgis sean dos de las cabezas de dicha organización criminal, por lo que se investigan más de 700 manifestaciones de construcción aprobadas de forma ilegal entre 2017 y 2018, cuando fungían como funcionarios. Nicias René Aridgis formó parte de la Dirección de Obras de la Alcaldía Benito Juárez entre 2006 y 2018 y ya en 2011 había sido separado de su cargo por enriquecimiento ilícito, aunque después volvió a ocupar dicho encargo. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, señala que las indagaciones continúan porque existe la posibilidad de que dichos exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez no se hayan conducido en solitario y sin la complicidad de más funcionarios, incluso de jerarquía superior. A pesar de que pueda haber estas diferencias, han dicho algunos, no, yo no estaba enterado, está bien. Nosotros tendremos que demostrar si lo estaban, si hubo una documentación en donde se demostró que a pesar de que no estaban completos los documentos o de que estaban dando permisos o que estaban entregando, no actuaron solos. Y eso es algo que vamos a ver. Tenían gente, digamos, un jefe de unidad o un subdirector que lo hizo en su nombre. Tuvieron a alguien que estuvo encima por a nivel jerárquico, les digo, adelante. Bueno, ahora eso es parte de lo que tendremos que ir comentando. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha advertido que se debe investigar sin encubrir a nadie y a fondo el caso del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, porque aseguró se ha destapado una cloaca donde durante años se ha hecho un manejo ilícito del desarrollo inmobiliario a pesar de las denuncias de la ciudadanía y cometido por quienes han gobernado la demarcación. Todavía hay más personas, funcionarios públicos involucrados en su momento. Es un modus operandi, yo diría así, en donde estas personas que eran parte de la administración pública de Benito Juárez autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más
aunque fuera ilegal. ¿A cambio de qué? Pues de que hubiera departamentos para los, no sé, son servidores públicos para estos personajes. El exdelegado en Benito Juárez y actual coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, se deslindó de los hechos del cártel inmobiliario. Rechazó tener conocimiento de los actos ilegales cometidos por los 2 exfuncionarios que nombró él y acusó que hay un trasfondo político al señalar la Fiscalía Capitalina, que es un grupo de exfuncionarios panistas ligados a este entramado de corrupción. En entrevista con Denise Merker en Radio Fórmula, rechazó asumir la responsabilidad política que implica que sus funcionarios hicieran negocios amparados en sus cargos en la alcaldía Benito Juárez. A esta persona se le están imputando responsabilidades no por cuestiones de sus actos de gobierno. Se le están imputando acciones de que él haya tomado la decisión de adquirir inmuebles, no de acciones de gobierno. Yo me responsabilizo por mis acciones de gobierno. Pero si lo que se le está imputando es algo que comprueban que es realidad, esos no fueron actos de gobierno de mí. Esos fueron acciones individuales de personas que más allá de un cargo, si lo hicieron, tomaron la decisión de hacerlo. Yo entiendo el enfoque de las quejas ciudadanas que hubo y como te mencioné, nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo por tratar de frenarlo y eso también existió. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene 3 meses para documentar ante la justicia las acusaciones contra los 2 primeros implicados del cártel inmobiliario y encontrar a sus cómplices. Confiemos que lo logre, ya que es una tarea que de suyo es difícil en un país donde las argucias legales y los delitos de cuello blanco utilizan con maestría los resquicios legales para encubrir sus delitos de millonarias ganancias. Este asunto era un secreto a voces. Toda la ciudadanía que vive en la alcaldía Benito Juárez o los que trabajamos por aquí nos dimos cuenta de cómo los edificios brotaron como hongos por toda la demarcación. Pues ojalá que caigan todos los responsables de este cártel inmobiliario centrado en exfuncionarios panistas.
Estemos pendientes de las averiguaciones y sus resultados. Y a propósito del tema, escuchamos la rola Inmobiliaria de Camila Contreras, Damián Rosenman, Mario Araya, Nicolás Banda, Romani y Nostroza, e interpretan Reyerta Punk Rock, que es un punk melódico y preciso que golpea con fuerza las conciencias dormidas. Sintoniza usted Datos y Hechos, información y análisis confiables. Nos interesa su opinión. Puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp al número 5512-332915 o llame al número telefónico 55 41 55 1060. Ahora escuchemos el comentario semanal. Escuche usted Reflexión con Jorge Meléndez Preciado. ¿A dónde va el PRI? La situación del antiguo partidazo, el PRI, es cada vez más incierta. No hay una dirección, coordinación y rumbo que lo saque de su declive, ni mucho menos que ponga orden entre sus filas. Más bien el caos es lo que se vive, lo que puede terminar en su perredización, como el PRD, la extinción lenta pero segura. El 23 de agosto hubo una reunión plenaria en Yucatán que mostró claramente lo enfrentado que están los grupos e incluso las subdivisiones que hay entre estos pequeños agrupamientos, aunque también algo común en la crisis que llevan al fenecimiento de los partidos, la soberbia que los caracteriza. Si a ello le sumamos que hay 2 elecciones en puerta el próximo año que de perderse reducirán la posibilidad de contar con presupuestos para comprar voluntades y sufragios, todo muestra que el tricolor camina a su extinción. En la reunión en Mérida, Yucatán, cuando llegó Alejandro Moreno, motejado como Alito, estuvieron únicamente 8 de los 13 legisladores. Se salieron del lugar Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y líder de los senadores; Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas de Gortari; Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio, un dinosaurio muy reconocido por su manejo político; Erubiel Ávila, quien fue gobernador del Estado de México; y Nubia Mayorga, de larga trayectoria. Se quedaron Beatriz Paredes, que suspira por ser candidata a la presidencia de la República en silla de ruedas, y a los lados de Alejandro Moreno estaban Manuel Ayorbe, eterno candidato perdedor en Guerrero, y Juan Carlos Ramírez Marín, que jamás pudo auxiliar a los habitantes del mencionado estado cuando los huracanes Ingrid y Manuel. Alito, que tiene pendiente un proceso de desafuero en la Cámara de Diputados y un posible juicio penal por enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero, entre otras cuestiones, embravecido como ha sido en sus últimas entrevistas, dijo que ganará ampliamente los comicios en Coahuila y el Estado de México. En este último señaló con acierto que les corresponde la candidatura, ya que ellos lograron 1.800.000 votos cuando ganó Alfredo del Mazo. El PAN obtuvo 800.000 sufragios y el PRD 200.000 papeletas a su favor. También señaló que la alianza entre estos 3 partidos es sólida, continuará e irá como triunfadora en 2024.
Pero resulta que si bien Del Mazo deshoja la margarita para decidir quién será la candidata priista en la entidad con mayor número de electores, el vecino de la Ciudad de México, entre Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera, el PAN ya tiene aspirante en Enrique Vargas, quien fue presentado por el hombre gris Marco Cortés en un acto multitudinario. Incluso Vargas fue a pedirle la bendición de su gran deseo a Enrique Peña Nieto a Madrid, ante lo cual Alito enmudeció. Así pues, la agrupación Va por México, que dirige el empresario Claudio X González, tendrá un enfrentamiento interno muy grande y nadie sabe si continuará hasta las elecciones presidenciales, pues la codicia política, sabemos, no tiene límites y hace desbarrancar al más conocido que no inteligente. Por otro lado, el reciente caso de Jesús Murillo Caram puede meter en gravísimos problemas a Osorio Chong. No se olvide que uno de sus principales colaboradores, Eugenio Imaz, era el director del CISEN, el organismo de espionaje político del gobierno, junto con la sección 2 del Ejército Mexicano. Se ha mencionado poco en el caso Ayotzinapa al CISEN, pero indudablemente que dicha organización tuvo injerencia en el asunto, lo cual puede descubrirse en un momento dado. Así pues, los grupos mayoritarios que se disputan el PRI, el del multimillonario Alito y el del muy cuestionable Osorio Chong, están metidos en graves problemas, amén que las próximas elecciones de 2023 y 2024 no pintan bien para ellos. Máxime que una buena cantidad de expriistas, como camaleones, ya están morenizándose, es decir, cambiando su bandera tricolor por la guinda tan hermosa actualmente, debido a que ellos los pueden hacer candidatos o funcionarios en los próximos años. Vende caro tu amor a cabildera. Dale el precio del hedor al diputado y aquel que de tu voto la miel quiera, que pague con dinero tu pecado, que pague Iberdrola lo votado. Ya que la patria te importa un pepino y prefieres a la empresa extranjera y vendes de la patria su destino, vende caro tu honor a cabildera. Ya que la patria te importa un pepino y prefieres a la empresa extranjera y vendes de la patria su destino, vende caro tu honor a cabildera. Y ya que votas con el intestino
y que la luz entregas a cualquiera y que irse a la chingada es tu camino. Vende caro tu amor a cabildera. En verdad que, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, no hay para dónde voltear. Están concentrados en la rebatinga y acusaciones, pero son tan truculentos que seguirán tratando de llegar a la presidencia. En la música escuchamos a Cabildera de Rafael Barajas el Fisgón, interpretada por el caricaturista Rapé, parodia de la canción de Agustín Lara, Aventurera. Lo invito a que escuchemos lo que está sucediendo en la península itálica. Så mycket idéer och tankar och kurser man kan gå hur man So Belle tells her father manifestato, quelle che ha... Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Giorgia Meloni, la extrema derecha, toca la puerta en Italia. Desde hace un siglo, el termómetro político del occidente, en especial del futuro de este, ha estado anclado a Italia, hogar de estrategas políticos que han dejado su huella indeleble desde hace siglos. Es como si lo que pasara en la esfera política italiana luego se replicara en el mundo. Ahora, parece que el tremendo avance de la formación neofascista Fratelli d'Italia está por empezar una nueva era en la política europea. En octubre de 1922, hace casi 100 años, la marcha sobre Roma de Benito Mussolini inauguró la llegada al poder de los partidos de extrema derecha que terminaron por provocar la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, con el hundimiento del fascismo y de la monarquía italiana, apareció la democracia cristiana, una pragmática formación política de centro que logró atraer a los moderados de izquierdas y de derechas de todo el país mediterráneo y que terminó desapareciendo por escándalos de corrupción a mediados de la década de los 90. Con ello vino un personaje que se decía ajeno al establishment político, un millonario excéntrico que usó medios televisivos para manipular el discurso político con el fin de favorecer sus intereses más personales. Silvio Berlusconi, el que fue el primer populista moderno formado por una pantalla, el primero de todos los que han venido después. Berlusconi fue el primero en abrirle las puertas a las formaciones neofascistas que ahora están tocando la puerta para gobernar Italia. Giorgia Meloni, que en los años 90 era líder de las juventudes de un partido apologista del fascismo, ahora con Fratelli d'Italia, está por convertirse en la cara del regreso de la extrema derecha a uno de los países fundamentales de Europa y que es, nada más y nada menos, la octava economía del mundo. Meloni no solo ha despertado las alarmas por la derecha neofascista que representa. El pasado domingo, la política italiana compartió en sus redes sociales un video de una supuesta violación de una mujer ucraniana por parte de un solicitante de asilo de origen guineano en la ciudad de Piacenza. Aunque la imagen había sido difuminada, los gritos de la víctima eran claramente audibles, lo que indignó no solo a miles de italianos, sino a los medios internacionales. Twitter y Facebook tardaron en eliminar el video hasta el martes, lo que levantó más indignación porque la víctima no había autorizado la difusión. Estoy desesperada, me han reconocido por aquel video, comentó la mujer a las autoridades. Ese tipo de acciones definen a Meloni, cuyo partido encabeza las encuestas de cara a las elecciones del próximo 25 de septiembre. Fratelli d'Italia nació en 2012 y sus números nunca habían sido tan prometedores. En las elecciones europeas de 2019, la formación política apenas había conseguido 6,5% de los votos. Pero ahora, con poco más de 24% de la intención de voto, los de Giorgia Meloni llevan la voz cantante en la alianza de derechas que sostienen con la Liga Nacionalista de Matteo Salvini y con Forza Italia del inmortal Silvio Berlusconi. ¿Cómo es posible que los italianos voten de manera tan radical y por personajes de sobra conocidos? Quizás la respuesta está en la conexión de ciertos números. Desde el 2007, la economía italiana está estancada. Esto, aunado a la tremenda deuda que tiene el país, que representa 147% del Producto Interno Bruto de Italia, tiene en perpetuo sufrimiento a las generaciones más jóvenes,
Quizás esto explique que solo 10 millones de ciudadanas y ciudadanos menores de 35 años tengan la intención de votar en unas elecciones en las que 26 millones de personas de más de 50 años representarán una inmensa mayoría. Los partidos políticos le hablan a las viejas generaciones porque son las que dan más escaños. Ante su muy probable llegada al poder, Giorgia Meloni se ha desmarcado del fascismo por medio de una publicación en sus redes sociales. Pero en la práctica, Fratelli d'Italia huele a un pasado oneroso. El país que produjo, pero también derrotó al fascismo antes que nadie, ahora está a un paso de ser guiado por un partido que tiene conexiones directas con esta ideología. Veremos si los italianos votan por ese pasado el próximo mes. Un agradecimiento especial por su apoyo para este comentario a la internacionalista María Nitzero y a Anifa Chiofi. Y muchas gracias a ustedes, Radio Escuchas. Nos encontramos en el Pasaporte Internacional del siguiente viernes. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento, calma è la bufera, torna a casa il fiero partigian. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. El tufo del fascismo se expande por Europa y otras latitudes. Estemos pendientes de lo que suceda en Italia en sus próximas elecciones. Ojalá que no se instale el fascismo. En la música escuchamos Sopla el viento, Fischia il vento, que es una canción popular italiana cuyo texto fue escrito en septiembre de 1943 en la incipiente Resistencia. El creador fue Felice Cascione con la intención de incentivar el movimiento partisano. La música proviene de la canción rusa Katyusha, interpretada por el grupo popular y solistas de Oltrepo Pavese. Le recomendamos que siga todas las medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID-19. Esto aún no ha terminado. Llegamos al final de Datos y Hechos, información y análisis confiables. Agradecemos su escucha. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción. Lo esperamos el próximo viernes 2 de septiembre a la misma hora. Muy buena tarde y fin de semana. Esto fue Datos y Hechos, información y análisis confiables.
Participamos en este programa Jorge Meléndez Preciado, Víctor Bárcenas, Alma Lilia Martínez, Ricardo Mercado Bravo, Luis Felipe Oropesa, Sergio Bonilla, Heréndira Salazar y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.